Vamos a preguntarle al director de Oratoria Consulting, que es José María Rodríguez Saráchaga, que está aquí con nosotros, de alguna manera saber de qué se trata, por qué hay que saber hablar, por qué hay que saber expresarse, por qué hay que saber mostrarse y fundamentalmente, y ahora me lo va a contar, por qué hay que saber negociar a través de todo esto que es un mecanismo. Bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme. José María, uno cuando se planta ante una consultora de estas características, le escucha el nombre y dice, bueno, acá me van a enseñar a mí a expresarme. A expresarme, en este caso a lo mejor, si me lo veo desde el punto de vista del SEAT, no en los negocios, sino en el trato directo con el contribuyente o el trato con los administradores que tienen que ver con la recaudación pública, ¿no? Pero a mí me gustaría conocer antes un poquitito más de la historia de este tipo de asesoramiento tan particular, a dónde apuntan, con quién han trabajado, porque es muy interesante que la gente sepa que todo no es improvisación en este mundo de las relaciones públicas. Al contrario, mira, nosotros tenemos una actividad desde hace muchísimos años que comenzó la consultora. Comenzamos dando cursos empezamos bien ya de movida dando cursos con universidades importantes, con el SEMA, Palermo, la Universidad de El Salvador, la Universidad Torcuato Di Tella, con todas universidades de primera línea que nos fueron contratando. Paralelo a eso, nos fueron contratando diversas empresas y después empezamos también con la capacitación en el área política. O sea que es absolutamente abarcativo. Absolutamente abarcativo. ¿Cómo es la comunicación? En realidad, nosotros apuntamos a todo lo que es la comunicación interpersonal, todo lo que sea comunicación entre personas, bueno, todo ese trabajo de cómo generar empatía, cómo buscar mayor eficacia a la hora de comunicar algo, cómo expresarlo mejor, cómo razonarlo, cómo llevarlo, cómo transmitirlo. Y empezamos capacitando a la gente, empezando a comentarles y a enseñarles que en realidad cuando uno hace un discurso nunca es para uno, siempre es para un otro, para en este momento ese otro que está del otro lado de la cámara. Entonces, si el discurso es para otro, tengo que empezar a pensarlo a partir de ese otro y no a partir de mí. Con lo cual, ¿qué es lo que quiero decir? En realidad es secundario y lo que es fundamental es quién lo va a escuchar. En base a quién lo va a escuchar, ahí es como tengo que empezar a armar toda la comunicación. Es decir, acá hay que darle una forma al contenido, primero y principal, ¿no? Y cuando uno tiene el contenido que puede llegar a ser diverso, ¿no? Estamos hablando de política, estamos hablando de empresas, estamos hablando de personas también. Me pongo a pensar, tiene que ser muy diferente uno y otro. Por ejemplo, si uno tiene que expresarse en tribuna, evidentemente tiene que tener un tono de voz, evidentemente tiene que buscar un ida y vuelta mucho más grande. Un manejo del cuerpo, el manejo del cuerpo de la tribuna no es el mismo que de la televisión. Claro. Si yo muevo el brazo de una punta a la otra en una tribuna no pasa nada. Si lo hago acá es terriblemente, la imagen es grotesca. Claro. De hecho, si la cámara estuviera atrás mío y yo muevo el brazo así, la sensación es que te estoy pegando. Exactamente. Aunque estemos a 1 metro de distancia, la imagen va a ser que yo te estoy pegando. Entonces, desde los cambios de ángulos, los cambios de cámara, la diferencia, la distorsión que genera la cámara, si yo la cámara la miro en el centro, se nota que estoy mirando a cámara. Ahora, si lo voy a mirar al centro, miro un poco al costado, ya queda como que estoy mirando trenquelado. Claro, estás leyendo un cartel. Exactamente. Y acá hay algo que es también muy importante, y ya vamos a ir de lleno a nuestro tema, ¿no? Que tiene que ver con la capacitación. Pero yo escuchaba el otro día a Rosendo Fraga, que decía, desde su ángulo de analista político, ¿no? Un hombre que ha estado de los dos lados del mostrador, inclusive, ¿no? Lo sabemos muy bien. Decía, la política es imagen. Hoy en día la política es imagen. Y hablaba de la política a lo mejor en grandes términos, pero focalizando en el tema de la campaña, ¿no? Y cuando uno habla de imagen, tiene que ir cuidando detalles que a lo mejor en otro momento lo hacían a uno muy duro, y que hoy en día la búsqueda es ablandarlo. Y en la imagen también. Y como la política es imagen, evidentemente el resultado de esa imagen van a ser votos. Es posible. Para que te des una idea, nosotros hace años que venimos trabajando en el tema, y la comunicación política, yo te diría que hoy día casi es un 110% supera un tema de imagen. Claro. Hace años, hace 15 años ya se decía que la gente decidía quién iba a ser su presidente en Estados Unidos viendo la televisión sin volumen. Porque estaba estudiado que la mayoría de las veces que vos mirabas televisión, la veías sin volumen. Porque en Estados Unidos hace ya 2 décadas que si vos vas a Estados Unidos te das cuenta que es una televisión constante, porque tenés televisión en el subte, por donde pases, en el bar, pero en casi todos los lugares, en el aeropuerto, pero en todos los lugares sin volumen. Y es esa imagen lo que te va a hacer el nuevo presidente.
Bueno, eso era hace 20 años, ahora es muchísimo más. Claro. En Estados Inclusive Unidos, uno en su propia casa, como se están come, dando, come está mientras ve haciendo la otra televisión. cosa y mira de reojo la televisión. Tal cual, ¿no? tal cual. Increíble. Cada vez más fuerte el predominio de la imagen. De hecho, nosotros avisamos, lo dijimos hace añares, que se venía todo el tema de la campaña 2.0. Te pongo un ejemplo concreto. Los discursos, la duración de los discursos tiene que ser adaptada a los tiempos de ahora. ¿Por qué? Porque los discursos hoy ya la gente no los ve tanto, la gente joven, no los ve en la televisión siquiera, ya los ve directamente en YouTube. Claro. Y YouTube lo que te aguanta son 7 minutos. Entonces, un discurso que antes era fantástico, de media hora, 40 minutos, 1 hora, hoy día ni siquiera lo puedes subir. Claro, Con lo cual, habría que recomendarle eso a algunos líderes de la América Latina que serán pasadoras hablando, ¿no? Lo hacemos. Pero lo interesante también de todo esto tiene que ver con lo complementario, lo que hace también a esto de la comunicación, que tiene el impacto de la imagen, pero tiene la receptividad, sobre todo, de lo que es el sonido. La forma de modular, la forma de expresarlo, la capacidad de una síntesis que a veces no se logra, y que tiene mucho que ver con esto de los minutos justos. Y no solamente eso, nosotros también un trabajo que hacemos es buscar las palabras justas, las palabras adecuadas. Buscar a través de la palabra determinado impacto en la gente. Ejemplo concreto. La palabra que usó Clinton para admitir el affair con Mónica Lewinsky fue una palabra que llevó semanas de trabajo. Claro. Y la palabra que usó fue una relación impropia. Porque impropia te refiere a otra cosa y no a lo que efectivamente pasó. Claro. Impropia Por no más suena que sea. Por más que sea, Claro. impropia te refiere a algo trivial, algo menor. Le bajó el tono. Le bajó el tono, como si Clinton nada más le hubiera dicho una palabra fuera de lugar, no te refiere a todo lo que pasó. Claro. Bueno, buscar esas palabras también sirve. Y también, digamos, que enfocan en términos muy directos a lo que es el trabajo, por ejemplo, en el SEAT, un trabajo tributario. Yo dije el primer programa, cuando me puse frente a la cámara a hablar de lo que era el SEAT, a hablar de lo que se buscaba con el objetivo de difusión a través de un programa de televisión, de las capacitaciones en este caso, de la universidad trabajando en las tecnicaturas a distancia. Dije algo que a lo mejor un poco salido del argumento que uno imagina en el tema tributario, era: hay que cambiarle la cara al tributarista. Históricamente, el recaudador, subrayado, y palabra que no hay que usar, ¿no? Era un personaje malo, históricamente malo. Obvio. Y sin embargo, dándole la vuelta necesaria, que es lo que se busca realmente, es buscar que esa persona que es administrativa, que además es la que piensa la forma, lo que está haciendo es llevar a la sociedad una explicación de por qué deben pagar impuestos, para que esos impuestos después se conviertan en un bien absolutamente de esa misma sociedad.